Nuestro invitado para el día de hoy es el doctor Carlos Augusto Pérez Niño. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Él es un destacado investigador clínico, ginecólogo, diplomado en gerencia de la salud, dedicado al acompañamiento de la mujer en diferentes etapas de la vida y un colaborador constante de la Fundación Ayúdanos a Respirar. Saludamos a todas las personas que nos están acompañando a nuestro episodio del podcast de Ayúdanos a Respirar. Nosotros nos encontramos en este momento felices y agradecidas con todas las personas que nos escuchan, que nos ven y que se van a unir a este importante acción, evento, actividad de empoderamiento, educación y visibilización de las enfermedades respiratorias crónicas. Invitamos a que dejen sus mensajes, a que nos envíen sus correos y si alguien desea participar de nuestro podcast, envíe su solicitud. Estaremos atentos de sus mensajes. Les invitamos a seguir participando y no dejen de escuchar nuestros podcasts que se harán en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Pulmón. Doctor Carlos, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, Dina. Muchas gracias por la invitación. Como muy bien lo decías en la presentación, creo que hay que aprovechar al máximo estos momentos para poderle llegar tanto a los que tenemos alguna condición de salud relacionada con pulmón, como a los cuidadores que son, como digo yo, nuestro tercer pulmón en este caminar de la vida. Y agradezco pues obviamente a la Fundación y agradezco a ti para que me den también la oportunidad de acercarme un poco más a este grupo de pacientes y a este grupo de colaboradores que tanto pedaleamos para que el pulmoncito siga viviendo y nuestros pacientes cada día tengan mejor calidad de vida. Así es, doctor, y de verdad que tenerlo es un honor. Agradecemos públicamente ese apoyo para tener ese acercamiento con los pacientes, para acercarlos a los profesionales, para también acercarlos a la investigación clínica, que es uno de los temas que nos está reuniendo el día de hoy. Queremos entrar e indagar un poco más acerca de la investigación clínica en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, la hipertensión pulmonar, la EPOC, la fibrosis pulmonar, el asma y también el long COVID que surge a raíz de la pandemia que todos vivimos y de las cuales agradecemos estar acá para poder contar y hacer acciones después de esta época de la vida que yo creo que ha marcado la humanidad. Entonces, en este momento, a mí me encantaría que abordando ya el tema de la investigación clínica, nos cuente en sus palabras cómo le podemos explicar a la persona del común qué es la investigación clínica. Yo creo, Dina, que es un momento muy importante. Creo que la investigación clínica existe hace muchos años, a nivel mundial, a nivel de nuestro país, a nivel de Latinoamérica, pero creo que la mayor expresión de la investigación clínica la vivimos a raíz de la pasada pandemia. Y desafortunadamente tienen que pasar sucesos como esos para que volteemos a mirar un poquitico lo que es la investigación clínica. Todo lo que existe en medicina o en ciencias de la salud nace de una investigación. Nada se da por un azar. Todo es una investigación clínica, todo es lo que decimos nosotros es un proceso científico en el cual se hace con mucha responsabilidad, porque como siempre lo decimos, una persona afectada positiva o negativamente por la investigación clínica va a ser el reflejo a nivel mundial de millones de personas que se pueden beneficiar o se pueden perjudicar por un mal proceso científico en la realización de alguno de estos estudios clínicos. Cada día nos esforzamos porque la investigación clínica no solamente sea más rigurosa, sino tenga muchos actores que nos vigilen, y no vigilar es para no hacer las cosas mal, vigilarnos es para tener diferentes ojos, diferentes ópticas que nos digan en ciertos pacientes la reacción puede ser diferente, en ciertas condiciones necesitamos de pronto modificar si estamos en otra latitud, si estamos en otro clima, en otra raza. Entonces, el método científico es algo que trabajamos muchísimo en investigación clínica y que va muy de la mano de lo que llamamos las buenas prácticas clínicas, que es donde siempre buscamos hacer el bien de los pacientes y donde tenemos un comité de ética
que cada vez lo volvemos un comité de ética más fuerte, más potente, donde no solamente tenemos médicos, que es algo importante para darle tranquilidad a aquellos pacientes que participan en investigación clínica, porque existe el médico que obviamente conoce muy bien la patología, existe el farmacéutico que también sabe cómo funcionan los medicamentos, el químico, están las enfermeras y estamos incluyendo también obviamente personal del derecho, abogados que nos ayuden a los derechos de los pacientes. Y algo muy importante, incluimos pacientes dentro del mismo comité de ética. O sea, el mismo paciente es el que va a estar pendiente de que se hagan bien las cosas, de que no se juegue con la salud de los pacientes. Y en esto de la investigación clínica, de pronto vale la pena hablar un poquito de la historia. Ahí sí, como muy bien lo dicen, el que no conoce la historia está en riesgo de volver a cometer el mismo error. En investigación clínica, los primeros estudios, y por eso todavía hay mucha gente que tilda la investigación clínica como algo de juego, algo de riesgo y algo en lo que no se hace éticamente. Y esto radica básicamente cuando comenzaron los estudios clínicos dentro de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis hacían investigación clínica poniendo en riesgo a sus prisioneros, a los judíos, donde sencillamente los exponían a ciertas patologías y a unos les daban tratamiento y a otros no, para ver qué pasaba con el que no le daban y qué reacción tenía el que sí le daban tratamiento. Y obviamente pues esto sí era ir en contra de la salud, era en contra de la vida, y fue donde nació la parte de el famoso comentario de las raticas de laboratorio, que creo que es algo que cada vez luchamos para que se rompa ese paradigma de ver la investigación clínica como eso. A raíz de esto nacen muchas entidades. Una de esas pues obviamente es el protocolo de Helsinki, en el cual se tildan unos parámetros muy claros de la investigación clínica, en donde se busca siempre que tengamos un mejor medicamento o un mejor dispositivo médico de lo que ya hay en el momento. O sea, es regulado por diferentes entes regulatorios, la FDA en Estados Unidos, la EMA en la parte europea, la parte del Japón, todo lo que es, y cada país tiene su ente regulador que revisa estos protocolos de investigación clínica, donde se busca es eso, que definitivamente no tengamos a los pacientes en riesgo, no juguemos con la salud de los pacientes, y donde tenemos un nuevo proyecto que debe ser mejor que lo que ya hay. Y estos proyectos, ¿de dónde nacen? Nacen obviamente de otra rama importante de la investigación clínica, que son todos los estudios epidemiológicos. Tú comentabas varias patologías respiratorias, donde uno dice, bueno, el asma está controlada con ciertos medicamentos, pero resulta que cuando hacen los estudios o los datos epidemiológicos, ven que hay unos pacientes que, a pesar de lo que ya hay en el mundo de tratamiento, terminan complicándose con el asma, por poner el mismo ejemplo. Entonces, estos datos epidemiológicos son los que llevan a que el método científico se enfoque en ese tipo de pacientes. Entonces, los estudios clínicos siempre van a decir un paciente de ciertas características que está muy ligado a aquellos pacientes que aumentaron los datos epidemiológicos de mortalidad. Entonces, si vemos un paciente que se complicó, ingresa estos datos epidemiológicos y el método científico dice, oiga, el porcentaje de mortalidad de pacientes con asma, para seguir con el mismo ejemplo, está aumentando, debemos revisar los medicamentos actuales y tenemos que buscar un medicamento mejor, un medicamento que sea más efectivo, que nos disminuya esa mortalidad que va en aumento. Y ahí nacen los estudios clínicos, y así es para todas las patologías. Y todos los medicamentos que consumimos, hasta el más sencillo, hasta el acetaminofén, pasaron por este método científico riguroso de saber qué era mejor o qué no era mejor. De acuerdo, yo creo que es apasionante escuchar a una persona tan conocedora en el tema acerca de la investigación clínica. En enfermedades respiratorias crónicas, de pronto la investigación clínica, has mencionado el asma, ¿sí? Y tenemos el claro ejemplo, como las personas que nos están escuchando saben, ya les conté que soy paciente con hipertensión pulmonar también hace aproximadamente 20 años.
¿Cuál es el papel determinante que tú ves de la investigación clínica en estas enfermedades respiratorias crónicas donde la vida se pone en riesgo constantemente? Ahora, gracias a la investigación clínica, muchos pacientes continuamos, tenemos una vida casi normal. ¿Sí? Indudablemente ese es el ejemplo más claro. Anteriormente daban un diagnóstico de estos y la persona quedaba confinada en casa, unido a una bala de oxígeno, no podían hacer nada más. Gracias a la investigación, a que llegan las terapias innovadoras, a que llegan dispositivos, ¿sí? Ya prácticamente se trata de llevar una vida lo más normal posible. ¿Qué es una vida normal? Que la persona pueda hacer lo que quiere hacer, lo que le gusta hacer y pueda aportar socialmente. Eso es una vida normal en nuestro caso. Entonces, ¿cómo ves el impacto de la investigación clínica para enfermedades respiratorias? Es un campo muy importante y creo que vale la pena, así como hablamos del asma, que es, digamos, una enfermedad que también es crónica, pero hablando desde el punto de vista epidemiológico es una enfermedad de muchos pacientes. Las enfermedades crónicas dentro del grupo de enfermedades huérfanas, ¿cierto?, donde podemos tener la hipertensión pulmonar, donde podemos tener otras patologías que nos llevan a tener complicaciones pulmonares, la esclerodermia, en fin, son varias condiciones en las cuales los números de pacientes a nivel mundial no son elevados y esto a veces, desafortunadamente, no dispara esos indicadores epidemiológicos que despiertan las alertas de la industria farmacéutica en investigar otro tipo de medicamentos. ¿Qué sucede con esto? Existen obviamente médicos que nos preocupamos por este tipo de enfermedades, existen grupos de pacientes, existen asociaciones científicas, asociaciones de pacientes, asociaciones de cuidadores que sencillamente hacemos como visible este tipo de enfermedades con el fin de buscar lo que tú acabas de decir, que seamos también aquellas personas con la oportunidad de tener acceso a un estudio clínico. ¿Qué hacemos nosotros a nivel de los centros de investigación o de las cabezas de investigación clínica de un centro de un país? Sencillamente es estar atentos a los datos de país, estar atento a los datos de la industria farmacéutica, de saber uno si existe X o Y laboratorio que inicia algún proceso de investigación clínica donde de pronto el número de pacientes no es tan alto como un estudio de asma, un estudio de diabetes, un estudio de hipercolesterolemia, un estudio de osteoporosis, sino son unos números mucho más bajos y a veces la industria busca su nicho en ciertos países nomás. Dicen de pronto quedémonos solamente en Estados Unidos, quedémonos solamente en la Unión Europea. Ahí es donde comenzamos nosotros a hacer un poquitico de ruido y decir, oiga, nosotros en Colombia también tenemos pacientes. También nos interesa que nuestros pacientes se beneficien con algún estudio de estos y tratamos de acercarnos. Es un proceso, digamos, un poquito dispendioso desde el punto de vista de los tiempos, porque normalmente los costos de hacer un nuevo medicamento, un nuevo dispositivo son muy altos y el tiempo juega un factor muy importante. El tiempo en el que se estudie el paciente, en que se tengan los resultados de lo que se está estudiando, que tenga la aprobación para salir al mercado y que entre ya a una venta regulada, son unos tiempos que marcan un consumo económico importante para la industria. Entonces, a veces estos laboratorios buscan tener como ya el número de pacientes listos y no dar mucho tiempo para buscar los pacientes, sino ya tenerlos listos para poder arrancar los estudios y acortar ese tiempo de lo que llamamos nosotros el reclutamiento o el buscar pacientes. Entonces, esa es una parte importante donde trabajamos muchísimo de tener contacto con los líderes locales, con las asociaciones de pacientes, con los mismos pacientes, de tenerlos identificados, que en el momento que se dé la gran oportunidad de tener el beneficio de poder ingresar a un estudio clínico, sencillamente sea decirle uno al laboratorio, mire, Colombia contamos con 200, 300 posibles pacientes candidatos a beneficiarse de este nuevo estudio clínico. Y así podemos nosotros traer más investigación clínica, podemos beneficiar más a nuestros pacientes y obviamente aportarle a la ciencia. Tal como hablábamos hace un rato, es como escribir un libro. La historia
que queda escrita en un libro es lo que le va a servir de aquí en adelante a la gente. Y en estudios clínicos es lo mismo, un dispositivo efectivo que me funcione hoy me va a servir muy seguramente a los que vengan detrás mío con mi misma condición de enfermedad. Entonces, la investigación clínica, como lo has dicho también, es algo apasionante, es algo que tiene uno que proyectarse al futuro. Primero, como paciente, si uno participa en un estudio clínico, saber que primero me voy posiblemente a beneficiar de un estudio clínico, pero que mis datos van a beneficiar a mucha gente que han pasado por lo que yo he pasado y seguro van a tener una mejor calidad de vida que la mía. Y eso es algo que puede que suene muy de corazón, pero cuando uno trabaja en investigación clínica, cuando uno se acerca al grupo de pacientes, cuando uno ve resultados positivos en cualquier enfermedad de un paciente que yo logra tener éxito en un estudio clínico, es algo muy gratificante. Muchísimo, de verdad que también he tenido la oportunidad de participar de ensayos clínicos y la primero que me tocó hacer fue pensar en que quería encontrar uno, porque a veces es difícil que los pacientes accedan a la información de los ensayos clínicos y creo que ahí hay una misión importante por hacer y de hecho desde la Fundación Ayúdanos a Respirar nos hemos encargado de acercar un poco a la comunidad de pacientes con su familia, porque esto es un tema familiar, porque es una decisión que se toma en familia, a que se acerquen a la investigación. ¿Sí? Hay enfermedades que no cuentan con investigación, con ensayos actualmente, pero hay otras que sí cuentan. En el ejemplo, la hipertensión pulmonar, la esclerodermia, el lupus, el EPOC, el asma inclusive, que son enfermedades conexas a la hipertensión pulmonar también. Entonces, empezar desde ese deseo de conocerlos, ese deseo de saber qué hay en mi país, qué hay en mi región, que pueda beneficiarme. Y muy bonito, algo que tú también has dicho, y es, ¿qué estoy haciendo por mí, pero qué estoy haciendo por los pacientes que vienen atrás? ¿Qué está quedando para la posteridad? ¿Y cuál es el futuro de esto? Y con esa pregunta, te pregunto, ¿cómo ves tú el futuro de la investigación clínica en Colombia? La investigación clínica en Colombia ha sido muy fuerte. Hemos tenido unos procesos muy rigurosos por el INVIMA, muy rigurosos por los comités de ética. Hemos sido auditados varias veces por entes internacionales como la FDA y como la EMA. Hemos tenido también visitas de auditoría de los diferentes patrocinadores, o sea, de la industria farmacéutica, buscando que las cosas se hagan con ética. Y eso ha permitido que la investigación clínica tenga en este momento una posición muy importante a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Es una investigación clínica muy reconocida, con altos estándares. De hecho, el INVIMA sigue siendo, digamos, como el ente demostrar o el ente que puede regular de una u otra forma o el ejemplo a seguir de las diferentes entes reguladores de Latinoamérica. Entonces el INVIMA digamos que está no por encima de los otros entes de control de Latinoamérica, pero es un referente importante por los buenos procesos que se hacen en auditar los estudios clínicos buscando la seguridad de los pacientes. Nosotros tenemos en Colombia la ASIC, que es la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica, que reúne todos los centros de investigación clínica del país, donde se encarga de mantener a la gente actualizada en procesos, actualizada en todo lo que se va a hacer con los pacientes, en mantener los protocolos vigentes que hay a nivel mundial, mantener el grupo de pacientes importante, del dato de poder, si tú participas en un estudio clínico, que tengas una retroalimentación, que es algo importante, ¿cierto? Decirle, tus resultados fueron positivos o sencillamente tus resultados no fueron positivos, pero que el paciente sepa. Y eso es algo en investigación clínica que se valora mucho y es por lo cual se está trabajando en ASIC. ASIC también, tenemos también en el país, además de ASIC, tenemos Avanzar, que es otra entidad que reúne a los patrocinadores, o sea, la industria farmacéutica, reúne comités de ética, reúne lo que son las CRO, que son las agencias que están como en el seguimiento de los estudios clínicos, son quienes buscan los estudios clínicos y los traen al país, y también tienen centros de investigación en Avanzar. Y está AFIDRO, que es
la otra entidad que reúne toda la industria farmacéutica. Entonces, estos tres grupos se reunieron y formaron algo que se llama INTIC, que es una iniciativa nacional para impulsar la investigación clínica en Colombia, que trabaja de la mano con todo lo que es gobierno, trabaja con el INVIMA, trabaja con ProColombia, trabaja con Ministerio de Salud, con Secretarías de Salud, y buscando que siempre tengamos los mejores estándares de seguridad para nuestros pacientes, tener los datos más limpios como exige la industria farmacéutica, para, de acuerdo a esto, poder sacar los medicamentos que van a salir definitivamente aprobados con un buen porcentaje y seguro de que efectivamente es mejor de lo que ya veníamos. Entonces, Colombia está en un punto muy importante, en un punto muy bueno de investigación clínica, y donde el grupo, como comentaba ahorita, de INTIC, trabaja constantemente para lograr sacar mucho más provecho, entre comillas, y no es un provecho económico, sino un provecho de bienestar en salud para todos nuestros pacientes que ameritan estar dentro de un estudio clínico. Orgulloso de escuchar de que en Colombia tenemos todo esto, porque desde nuestro trabajo con la región latinoamericana vemos que hay otros países donde no tienen absolutamente nada, ¿sí? Entonces, inclusive desde los mismos laboratorios que pueden ingresar medicamentos genéricos, a veces entran sin aprobación adecuada, donde le están generando daños a los pacientes. Tenemos reportes o denuncias de países como Chile, como Perú, que están pasando en este momento por esto. Ahora hay un tema transversal súper importante con la investigación clínica, y tú fuiste culpable porque fuiste parte de esa investigación, que fue la vacuna para el COVID, ¿sí? Entonces, en esta parte de tu trayectoria como investigador clínico, también con esta importante vacuna que creo que la historia cambió después de la pandemia COVID, con el tema de las vacunas en investigación clínica, ¿sí? Después de que tuviste esta gran experiencia, ¿qué podríamos decirles a las personas que nos están escuchando, que de pronto tienen una enfermedad respiratoria crónica, tienen un familiar, ¿sí? O vivieron toda esta tragedia que a tantas familias embargó con el tema del COVID? El COVID es algo importante y para mí, como tú lo dices, personalmente me marcó muchísimo. Marcó muchísimo porque, así como tú dijiste hace un rato, eres paciente de hipertensión pulmonar, yo soy paciente de esclerodermia. Cuando llega el COVID, yo estaba recibiendo inmunosupresores. Y obviamente la indicación primaria de mis médicos tratantes fue: Carlos, tiene que encerrarse. Usted está inmunosuprimido y esto lo puede llevar a que usted se infecte COVID y se nos vaya. Efectivamente me encerré, hice caso a mis médicos, y las oportunidades de la vida, que yo creo que nuestro Dios se las manda a uno para que uno las vea. Perfecto. Y verá si las coge o no las coge. Mi médica tratante, a quien obviamente quiero con el alma y la llevo siempre presente, la doctora Monique Chalem, me dijo: suspenda la parte de inmunosupresión, pero no puede salir todavía. Así fue, revisamos exámenes de laboratorio, mi sistema inmune volvió a arrancar normalmente, y pasados unos meses estábamos en la parte como del arranque fuerte del COVID. Recibí la llamada de un laboratorio de los que fue pioneros en investigación clínica de COVID, donde me dice: necesitamos que nos ayude Colombia con el desarrollo de esta vacuna. Entonces viene como la parte, digamos, de las oportunidades de vida, como decía, de estar inmunosuprimido, de esconderme al COVID, y de pronto me dan la oportunidad de enfrentarme al COVID, de ayudar a la población, de sentirme útil, y esa parte mía que se ha acrecentado no solamente en la medicina, sino más con mi enfermedad, de siempre tratar de ayudar a mis amigos y compañeros de lucha en estas enfermedades, la tenía al frente. Trabajar en el desarrollo de la vacuna contra el COVID, y así fue.
nos colocamos nuestro vestido de astronauta y arrancamos a trabajar en el COVID. Maravilloso. Con los riesgos que podía implicar, con el temor que teníamos todos. Y afortunadamente las cosas salieron bien. Tuvimos la gran oportunidad de beneficiar muchísima gente en nuestro centro de investigación vacunándolos contra el COVID. Obviamente, pues, todos saben que en el estudio unos entraban con vacuna, otros estaban con placebo, pero al final digamos que los resultados fueron muy buenos porque tanto los que quedaron con vacuna como con placebo, el seguimiento fue el mismo. Entonces siempre les hacíamos un seguimiento de síntomas, llamadas telefónicas, de aislarlos si les daba algún síntoma, de tomarles muestras constantemente, de mirar que el entorno no se fuera a contaminar. En fin, fue una tarea ardua, pero donde se logró impactar positivamente mucha gente, lo cual pues obviamente me llenó mi corazón y mi cabeza de que el de arriba todo lo sabe y lo envía a uno en su momento que es. Y aquí estamos. Así es. Nos vacunamos, tuve la oportunidad no solamente de dirigir con el equipo de investigación en el cual trabajaba, sino también de ser participante de un estudio clínico. Yo ingresé como participante en el estudio de COVID en otro centro de investigación, donde tampoco sabía si estaba con placebo o si estaba con vacuna, porque pues obviamente es parte de la ética para que no se sesguen los resultados. Entonces, no solamente desarrollé, sino que también fui uno de los números para poder lograr al final el dato positivo de que la vacuna sí servía. Y en esto es importante de pronto hacer énfasis que los estudios clínicos son un poco diferentes a los estudios de vacunas, que a veces la gente dice, no, pero es que en un mes ya sabían que nos iban a poner eso, ¿de dónde sacaron todo eso? Todos los estudios clínicos tienen un proceso largo, y es un proceso más o menos de 8 o 10 años para poder sacar una molécula al mercado. El acetaminofén que nos tomamos hoy es un acetaminofén que duró desarrollándose 10 años, donde arrancaron muchísimas moléculas, inicialmente trabajos de laboratorio, es decir, con raticas de laboratorio. Posteriormente viene toda la parte ya de, ahí se desechan una cantidad de moléculas y van quedando pocas moléculas que son las que al final van a sacar solo una. En vacunas, afortunadamente teníamos ya desarrollados estudios de vacunas previamente. Todos los del SARS, que son los de la gripa, ya tenían estudios previos. Entonces era como arrancar un poco más adelante la mitad del camino para exponerlo directamente a la nueva amenaza que teníamos, que era el COVID, y eso acortó los tiempos. Por eso se pudo hacer más rápido. No es que se hubiera saltado ningún paso, no es que hubiéramos improvisado, no. Se hizo con la ética, con la misma rigurosidad, pero basado ya en estudios previos que traíamos adelantados en vacunas. Entonces, esto llevó precisamente a los resultados que tenemos ahora, donde de una vez aprovecho para resaltar que el COVID, como muy bien lo dijeron, el COVID llegó para quedarse. O sea, el COVID no se fue, el COVID no lo erradicamos, el COVID continúa en el mundo y el COVID sigue dando picos de infección. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que volver a vacunarnos contra el COVID. La vacuna del COVID no fue solamente la que nos colocamos en el momento de pandemia. Si nos colocamos un refuerzo, no. Actualmente ya lo dicen todos los estudios clínicos, lo dicen los epidemiólogos, lo dicen los infectólogos. La vacuna del COVID se debe colocar nuevamente de refuerzo anual. Tenemos que buscar precisamente, además de la vacunación anual, estar muy pendiente de los síntomas y de los signos que nos puede dar una gripa sencilla. Por lo que dije anteriormente, el COVID sigue en nuestro país. Entonces, cuando estamos ante un grupo de pacientes con enfermedades que nos predisponen a tener complicaciones, como este tipo de enfermedades que hemos venido hablando, es importante que no dejemos pasar algo como un simple resfriado, como una simple gripa. Hagámonos la prueba de COVID si es necesario. Tenemos que protegernos y proteger al cuidador y obviamente a la gente que está al lado de nosotros. Doctor Carlos, y aparte de la vacuna de COVID, ¿sí?, ¿qué otras vacunas deben estar en el esquema
juiciosamente para los pacientes respiratorios crónicos? Ok, nosotros hablamos de que tenemos la del COVID, tenemos la de virus sincitial respiratorio, tenemos que colocarnos también la de la tosferina, que acordémonos que esa viene con la del tétano también, y la difteria, que decíamos, ¿no? Que esa de los niños, sí. Uno cada vez se va volviendo también más niño, entonces toca volvernos a poner esa. Nos toca ponernos también la del herpes zóster, que es algo que en este momento está muy frecuente. Tenemos la famosa culebrilla y es algo que afecta tanto al adulto mayor como a pacientes con enfermedades que llevan a tener una disminución en toda su parte inmune, como son las enfermedades huérfanas o las que hemos hablado de problemas pulmonares. Creo que, bueno, y nos queda la del neumococo. Y la del neumococo, que también es muy importante, es algo que debemos estarnos poniendo constantemente. Recordemos que nosotros, llamémonos nosotros, y me incluyo no solamente como médico, sino también como paciente, tenemos que estar asistiendo a laboratorios clínicos, a clínicas, a consultorios, y ahí podemos nosotros fácil coger un neumococo y hacer una neumonía por neumococo, que sería muy complicado, en muchas ocasiones fatales para nosotros. Entonces, no desechemos ninguna de estas 5 vacunas que he mencionado. Son las 5 vacunas que nos van a permitir que nuestro sistema inmune tenga, como decimos, su ejército completo para estar preparado para cualquier agresión que tengamos del exterior. Sí, y claramente las vacunas que estamos mencionando en este caso para los pacientes con respiratorias crónicas, finalmente es para toda la población, ¿sí? Nosotros estamos aprovechando en nuestro podcast para tocarlo como este grupo específico, pero la vacunación es salud pública y todas las personas deben estar vacunadas. Me faltó la de la influenza. Súper importante, además de que esa influenza termina contagiándose a todo el mundo. A veces no es solamente tenerla a usted, sino también a todas las personas que puede estar contagiando. Doctor, hay una cosa, y es que en uno de los correos que recibimos por todo esto del tema de nuestros podcasts y que lo íbamos a tener acá, tenemos una persona que nos pregunta acerca de la vacuna de la tosferina. Si a esta persona adulta tuvo tosferina en la niñez, ¿es una persona que igual se debe vacunar en la edad adulta? ¿No queda nada de esto de protección, de que no le vuelva a dar, y todo, igual que la varicela, por ejemplo? Sí, no. La idea es que tenemos que revacunarnos. Dicen que por encima de los 50 años o cuando tengamos enfermedades concomitantes. Entonces, es importante retomar esa vacuna, no nos exime. La única vacuna que en este momento dicen que no hay que repetir es la de la fiebre amarilla, pero de resto debemos siempre estar al día con nuestro esquema de vacunación. Bueno, esperamos que todas las personas que nos están escuchando y que nos van a ver después también por otros canales de la Fundación Ayúdanos a Respirar, no olviden este mensaje tan importante. Y algo importante, Dina, de pronto claro, cuando hablamos de la vacuna de la influenza, es muy frecuente decir, yo no me la coloco porque cuando me la he puesto me da una gripa mucho más fuerte. Tengamos claridad, la gripa que da cuando se colocan las vacunas es una respuesta inmune precisamente de protección. Entonces, el que nos dé algún tipo de maluquera, por decirlo coloquialmente, el colocarnos las vacunas, no nos debe eximir de ponérnoslas. Siempre completemos el esquema de vacunación. Vacuna la influenza anual, no es de que ya me la puse y no, anualmente tenemos que estarnos poniéndole la influenza. Lo que dije hace un rato, la del herpes zóster, también tenemos que colocarla, acaba de llegar al país, ojalá pudiéramos tener un poquitico de apoyo más desde el punto de vista de gobierno para el costo, porque desafortunadamente está un poco elevado el costo de esta vacuna, pero bueno, son cosas que nos toca mirar cómo logramos su cubrimiento, cómo miramos que sea de fácil acceso también para la gente, porque es muy frecuente lo que está pasando con el herpes zóster ahorita. Bueno, y esto que acabas de decir es muy importante porque el tema de las políticas públicas, donde podamos incidir para que estas vacunas
que son de alto costo, que no son accesibles para toda la población, mucho más para los adultos mayores, porque bueno, adultos mayores tenemos una población número grande según las cifras que han dado el DANE, deberían de tener la posibilidad. Entonces creo que ahí hay un trabajo importante que podamos hacer por el parte de las políticas públicas para cambiar un poco esta realidad y estas dificultades en el acceso. De acuerdo. Bueno, este tema de las vacunas me encanta, transversal, ni hablar del tema de las mujeres embarazadas, donde la protección es al 2x1, se protege la mamá, se protege el niño. Tenemos casos donde los niños nacen con enfermedades respiratorias y esto se convierte en un diagnóstico luego muy severo. Entonces son cosas que se pueden prevenir. Hay que pensar siempre en la prevención, sin duda. La vacunación, hay que tener las estrategias de salud pública para esto. Bueno, yo creo que ya estamos casi terminando nuestro podcast, un podcast lleno de investigación clínica como lo queríamos. Definitivamente la investigación es la respuesta a muchas cosas. En la actualidad, doctor Carlos, ¿sabe si existe en curso algún ensayo de algún otro tipo de vacunas de pronto? Sí, sobre todo se está trabajando mucho en todo lo que es la parte de virus sincitial respiratorio. En esta parte hay estudios constantes y obviamente los estudios de influenza, que como lo decíamos, es cada año la vacuna y no es con la misma vacuna. Entonces, cada año se debe desarrollar una nueva vacuna basado en el virus del año anterior. Entonces, la investigación no para. La investigación no para, la investigación está todos los días trabajando en buscar nuevas opciones. Nos estamos ahorita enfrentando a una nueva amenaza que es la del mono. Entonces, estamos trabajando también en buscar eso. Afortunadamente no tenemos todavía casos en Colombia, pero buscamos que estar preparados desde el punto de vista de vacunación también. Entonces, el mensaje que de pronto digo yo de investigación clínica en vacunas es: hay que confiar en las vacunas, hay que confiar en la investigación clínica, confiar en los centros de investigación clínica, confiar en las instituciones tipo el INVIMA cuando aprueban un medicamento de estos, y que nosotros con esa confianza obviamente podamos libremente y con la mayor seguridad acceder a un tipo de estas vacunas que sabemos que no solamente me van a servir a mí, en el caso de la embarazada, como tú decías, también al bebé, y en el caso de los cuidadores, a todas las personas que va a tener al lado. Todo el círculo, toda la familia realmente, que también ese fue uno de los efectos. Mencionamos mucho el tema de COVID porque es que ha sido el ejemplo más cercano, más impactante y que yo creo que más enseñanzas debería de dejarnos como sociedad, como gobierno. Usted, doctor, por favor, deme 3 desafíos que ve para la investigación clínica en Colombia. Hablemos de desafíos y de fortalezas. Fortaleza que tenemos, espero que no se nos acabe de desmontar nuestro sistema de salud totalmente, pero digamos que eso nos permitía tener como identificados los grupos de pacientes. En Colombia el sistema de salud ha trabajado, nos falta, obviamente, pero ha trabajado mucho en promoción y prevención y ahí hemos logrado identificar muy buenos grupos. Entonces digamos que eso sería una fortaleza en el momento que digamos vamos a trabajar pacientes con enfermedades respiratorias, pacientes con diabetes, pacientes con cualquier condición, podemos tener como un grupo identificado. Lo segundo, tenemos muy buena industria farmacéutica internacional que le apuesta a la investigación clínica. Entonces, es otra fortaleza, pero igual, dentro de la debilidad que nosotros podemos tener en eso, es no tener acceso a todos los estudios clínicos. Es parte de lo que se está trabajando desde INTIC, buscando atraer más investigación clínica al país, mostrando los buenos resultados del país en eso. Y adicionalmente, tenemos el trabajo que hay que seguir haciendo con todos los líderes. Bogotá, que es la ciudad que más conozco desde el punto de vista de trabajo, Bogotá, al estar dividida por todas las localidades, cada localidad tiene un líder o varios líderes en las localidades. Y estos líderes son los que se nos acercan a los centros y nosotros nos acercamos a darle educación a sus líderes y a su población de influencia, llevándole la información de lo que tenemos. ¿Sí? Viene un estudio de X o Y patología y los pacientes o los posibles candidatos se inscriben con este líder y tienen acceso a la investigación clínica. Entonces es
fortalecer aún más esta parte de los líderes, los comedores del distrito, o sea, poder llegar a toda la parte de población donde están reunidos con la información, con información veraz, no solamente que a veces nos lo dicen y pues obviamente no voy a hacer política ni nada, pero a veces nos dicen, llegan políticos y nos ofrecen una cantidad de cosas y al final de cuentas no hay nada. Entonces la claridad, digamos, que hacen los centros de investigación al llegar a esta población es primero cero política. Nosotros no estamos apoyados por nada de política ni nada de eso, si acaso políticas públicas de poder tener acceso a este tipo de población, pero buscamos es educar primero, ¿cierto? Si Así hay es. enfermedades respiratorias, entonces educarlos en lávense las manos, cómo se debe manejar las secreciones, cómo se debe manejar después de que se suenan, cómo deben estornudar, hablarles un poquitico de medicamentos, hablarles de vacunas y posteriormente decirles, hay estudios en curso, quien esté interesado puede asistir al centro para que puedan tener acceso a esto. Entonces, logramos como cerrar el círculo de fortalezas y debilidades, pero siempre fortaleciendo la parte de la investigación clínica. Excelente. ¿Y cómo puede llegar una persona interesada en una investigación clínica que de pronto no esté en estos sectores donde van estos líderes de la compañía investigadora? ¿Cómo hacen ellos para encontrarlos? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? ¿Dónde los pueden buscar? Yo creo que es importante lo que hablamos al principio de ASIC, la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica. Tiene una muy buena página web, tiene todas las redes sociales disponibles, o sea, esto permite que lleguemos a nivel de cualquier frontera dentro de nuestro país o fuera de las fronteras de Colombia también, para que la gente se pueda inscribir por esos medios. Si están en Cali, mirar cuáles son los centros que están en Cali. Si están en el Chocó, mirar los centros del Chocó, mirar sobre todo enfermedades tropicales, que hay centros que hacen estudios en enfermedades tropicales en la selva. Entonces, mirar también todo lo que es paludismo, todo lo que es dengue, malaria. Buscar qué centros están y poder por medio de la página de las redes sociales acceder para decir, quiero ir a conocer un poco más y de pronto participar en alguno de estos estudios. Sí, yo he escuchado de varios estudios que se hacen en esta región y creo que también algo muy importante de que participemos y de que seamos personas colombianos, pacientes activos en la investigación, es que pueden investigar en la genética de nosotros y no tener la información de la genética de los estudios en España, en Estados Unidos, en otros países donde se comportan diferentes a veces las enfermedades y por todo esto. Entonces yo creo que ese es otro podcast que nos va a encantar tener. Claro, ¿sí? Además que son cosas importantes porque primero te vas a beneficiar de un estudio clínico y segundo no pasa lo que tú estás diciendo, que anteriormente uno decía te vamos a dar este medicamento y los resultados que se han visto en Italia son, no, los resultados en Colombia son estos. Correcto. Con una alimentación colombiana, con un análisis demográfico colombiano, Exacto. con una casuística colombiana, con una nutrición o malnutrición colombiana. Esos datos son muy importantes para que veamos efectivamente el comportamiento de ese medicamento en nuestra población. Exactamente, doctor. Y ahora para cerrar, por favor, un consejo, un mensaje de esos que usted siempre nos da en las conferencias para los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y sus cuidadores. Bueno, yo creo que el mensaje primero que quiero que nos llevemos todos es confianza. Y uno cuando ha tenido su cuidador al lado creo que sabe lo que es confiar. Entonces, confianza en nuestra medicina, confianza en los estudios clínicos para que podamos tener acceso a, ojalá, vacunas que nos permitan seguir viviendo tranquilamente. Y lo segundo, pues acordarnos que estas enfermedades, depende cómo uno las vea, pero si uno las pone en futuro y en parte positiva, es algo importante. Hay algo claro en la vida y es que todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero cuando uno ha tenido una condición de estas, creo que uno aprende a querer más la vida y a valorarla. Totalmente, y hacer lo que estamos haciendo, usted y yo hoy acá, que queremos llegar a más personas, impactar a más familias y darles ese otro mensaje, que a pesar de que se vive con una enfermedad o con una condición crónica, estamos hablando de salud respiratoria, porque queremos dar la vuelta y cómo podemos estar mejor, qué podemos prevenir, y cómo podemos buscar una mejor calidad de vida. Y usted, doctor, y los profesionales son parte de lograr esa calidad de vida de los pacientes y por eso estamos supremamente agradecidos y los instamos a seguir en ese
approach con los pacientes, en ese tú a tú, no tratar una enfermedad, sino tratar una persona. Tratar una persona que tiene una condición de salud y no, encantada de tenerlo, de verdad que felices de culminar este maravilloso podcast, esperando que vengan muchos más con este tema y con otros temas que usted maneja perfectamente, como es el cuidado de la mujer en todas las etapas de la vida. Y nada, yo creo que nos despedimos en este podcast de hoy. Agradecemos a todos los que nos han escuchado, a quienes nos van a escuchar. Los invitamos a que sigan a la Fundación Ayúdanos a Respirar en todas sus redes sociales y a que no se despeguen de todos los podcasts que vienen para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Le tenemos un regalito de la Fundación y es un suéter, la nueva colección de la Fundación Ayúdanos a Respirar llamado Oxygen. Tiene un icono muy importante para ti, para mí, para todas las personas con enfermedades huérfanas, que es la cebra, que es símbolo de las enfermedades huérfanas raras, los pulmones, en el cuidado importante de sus pulmones. Y hay una mujer respirando porque la hipertensión pulmonar, el 70% son mujeres. Entonces tenemos este obsequio, esperamos que muchas gracias, Dina. Lo disfrutes y como siempre seas un embajador de nuestra fundación. Sí. Y de este propósito que ha sido la Fundación Ayúdanos a Respirar. Aún uso las blancas de antes. Está muy bien. Y vamos a tener próximamente un encuentro y allá podemos todos llevar nuestras camisetas y lucirlas. Claro, buenísimo. Eso se va usted a encontrar con todas las reinas de la cánula de la Fundación. Usted ya sabe que todos lo queremos y le agradecemos siempre todo el apoyo para la comunidad de nuestra Fundación. Gracias, Dina. Muchas gracias.